En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, un domingo más con todos ustedes, cita con la historia, cita con Don Pío Moa, el programa de referencia, el programa que quiere dejar las cosas claras y sobre todo un programa, Don Pío, que tiene una misión, creo yo, clara, que es desmontar, por decirlo de alguna manera, sí, la ley de la memoria histórica, ¿no? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, la edad del apogeo de Europa. Pero antes, hoy sí que tenemos puntualización. Hoy tenemos alguna puntualización. Sí. Y luego le quiero preguntar cómo va la asociación Tiempo de Ideas, la que sostiene este programa. Sí. Bien. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues esto hace años, el 2004, pues en el 2003 tuve una polémica con el profesor Moradiellos, que es un historiador en la línea de Preston, y que comenzó criticando mis tesis en la revista de libros y en el Catoblepas, que son las únicas publicaciones que han aceptado en principio una discusión libre, porque existe una auténtica censura y autocensura sobre la guerra que es impropia de una democracia, ¿no? Él planteó su crítica correctamente y parecía prometer un debate de alguna altura, cosa muy difícil en España, por lo que se ve. Y Moradiellos se centraba en su especialidad, que era la intervención internacional en la guerra de España, apelando a otros especialistas para completar la demolición de mis tesis. Quien quiera leer la polémica en el Catoblepas, pues sacará conclusiones bastante claras sobre el carácter de las intervenciones soviética e italo-germana en la guerra española. Pero, por desgracia, la honrada exhortación del profesor a otros colegas de izquierda para que siguieran su ejemplo y combatieran mis tesis ha sido desoída. Y esa sordera voluntaria yo creo que tiene que ver con el hecho de que Moradiellos quedó muy lejos de rebatir mis interpretaciones, mientras que las suyas salieron seriamente tocadas en la polémica. En fin, de todas maneras... Claro, y eso usted lo dejó claro, pero falta altura en los debates en este país. No hay, sí, se va a la... Es que ni siquiera hay debates, es algo muy raro. Que se pueda debatir algo porque todo el mundo lo rehuye, ¿no? Parece que hay una gran inseguridad en lo que se mantiene, y una inseguridad bastante lógica, por otra parte. Y ya señalé en otra ocasión que este profesor pues mostró una honestidad intelectual mayor que la común en el gremio de historiadores de izquierda, ¿no? Que estos historiadores que han sido muy bien retratados en un trabajo de Stanley Payne, que son incapaces de apartarse del panfleto y de la incansable repetición de los tópicos propagandísticos stalinianos, presentados además como democráticos. Pero en cambio, Moradiellos pues no se muestra tan honesto en una comunicación citada en un artículo reciente de un profesor, Antonio Feros, en el New York Times, sobre la incidencia de la guerra civil en la actualidad política española. Dice Moradiellos lo siguiente: al día siguiente de las elecciones del 2004, las elecciones del gran atentado aquel, ¿no? Dice: predigo que pronto los comentaristas conservadores dirán que los resultados de ayer son similares a los de febrero de 1936, que, de acuerdo con Moa y otros historiadores conservadores, fueron robadas por el Frente Popular y marcaron el comienzo de la senda hacia la revolución y la disolución de la integridad nacional. Y eso, asegura él, es lo que ha sucedido. Es decir, que algunos historiadores pues hemos sacado esa idea. Pero la verdad es que ni la derecha en general, ni yo particularmente, hemos dicho que las elecciones del 36 fueran un robo, sino que sus numerosas anomalías y violencias volvieron su legitimidad más que dudosa. Aún así, la derecha se situó entonces detrás de Azaña. Por cierto que Azaña revela en sus escritos que las elecciones fueron fraudulentas, claro. Aún así, la derecha, se situó detrás de Azaña esperando que éste cumpliera sus promesas iniciales y frenase el proceso revolucionario. Pero Azaña obró exactamente al revés. La revolución avanzó, se impuso la ley desde la calle, se implantó un doble poder de hecho, los asesinatos e incendios se volvieron normales y la dudosa legitimidad del gobierno
Bueno, yo hoy día sostengo que no fue, que las elecciones fueron fraudulentas y creo que eso está ya demostrado, ¿no? Pues pues acabó de hundirse al negarse el gobierno a aplicar la ley y detener la marejada de violencias como le pedía la derecha. Y vale la pena comparar el golpe izquierdista del 34 con el derechista de julio del 36. En el primero, la derecha en el poder no cedió a la tentación de replicar con un contragolpe, sino que defendió la Constitución y las libertades. En el segundo, o sea, en el del 36, la izquierda en el poder replicó armando a las masas y abriendo paso definitivamente a una revolución que no había sabido ni querido refrenar previamente. Y seguramente los comentaristas conservadores, Moradiellos debe posar de radical, pues observan las semejanzas, pero también las diferencias entre 2004 y 1936, porque muchas de ellas son obvias. Son obvias. Por señalar algunas, en el 36 la derecha era moderada en su mayoría y ahora también. La izquierda era muy extremista y ahora solo bastante extremista. Era en gran parte revolucionaria y ahora apenas lo es. Bueno, lo está siendo cada vez más, pero insisto en que esto está escrito en 2004, ¿no? Entonces el peligro fundamental era el revolucionario, ahora es el separatista. Entonces la violencia interna era mucho más intensa que ahora y no había ataques del exterior. Ahora el atentado último, que dicen que es islamista, ha introducido una nueva dimensión externa que explota e incide muy peligrosamente sobre las tensiones internas. Esa es según la versión oficial, claro. En todo caso fue así, ¿no? La falta de respeto a la ley y a las normas democráticas por parte de la izquierda se ha repetido en las dos elecciones, pero ahora con rasgos no tan brutales como entonces. Rasgos denunciables, pero sin duda de momento más soportables. Insisto en que está escrito en 2004. En 2004. Sí. Ningún comentarista conservador, creo yo, piensa en un peligro de guerra interna ni de golpe de Estado, al menos a corto plazo. Hay, en cambio, la sensación de que toca a su fin la pasable tranquilidad con que, salvo en vascongadas, hemos vivido en el último cuarto de siglo. La sociedad española no desea percatarse de que se halla ante muy serios desafíos y ha dado el poder a unos políticos vanos y necios, cuyas capacidades para afrontar los retos nos parecen irrisorias a muchos comentaristas. Ojalá nos equivoquemos. No, la cosa fue peor de lo que se pensaba. Pero bastante peor. Sí. Y concluye Moradiellos: el uso de la guerra civil para interpretar el presente es muy peligroso y temo que si continuamos haciéndolo podríamos provocar una radicalización política con frutos indeseados. Estas frases revelan algo de hipocresía. Quienes año tras año han utilizado la guerra civil para sembrar crispación y odio han sido las izquierdas, y lo siguen siendo. Quienes, previamente a estas elecciones, han resucitado sin tregua a los viejos fantasmas, hablando de la represión franquista y olvidando la contraria. Quienes han vuelto a emplear la consigna del no pasarán y han amenazado con montar un drama o volver al 36. Quienes han empleado el lenguaje guerra civilista de asesinos contra los que han defendido a la sociedad de los verdaderos asesinos, casualmente de izquierdas también, claro. O que han pactado unos directamente, otros indirectamente con los terroristas, con la ETA. ¿Cómo puede ponerse en el mismo plano a una derecha que planteó las elecciones con el perfil más bajo posible, ridículamente bajo, de Rajoy ya entonces, con la máxima moderación, creyendo erróneamente que el radicalismo y la demagogia hundirían a sus contrarios? Y volviendo al terreno académico, Moradiellos encubre con su argumento su renuncia a sostener un debate racional sobre la guerra civil. Llama a silenciarlo, no vaya a tener resultados indeseables. Es así. Pero la única forma de evitar que los muertos maten a los vivos, de evitar el empleo de argumentos guerra civilistas en la política actual, consiste en esclarecer la verdad de aquella contienda, situándola en el plano intelectual que le corresponde 70 años después. Renunciar a ello significa precisamente lo que Moradiellos dice que teme. En fin, es una puntualización bastante sobre cómo la izquierda, después de utilizar la guerra civil de manera sistemática, falseándola, se queja de que es peligroso hacer eso. Sí. En fin. Pero es curioso porque esta semana nos hemos levantado con el cambio de calle de Madrid, que eso merece un capítulo aparte, y cómo quitamos, por ejemplo, calle Mártires de Paracuellos. Es que contra el Estado franquista, cuando su único delito fue que les mataron. Es que esta izquierda, o quitar a generales franquistas, que lo que hicieron fue librar a España de una revolución y de la disgregación nacional. Sí. Es que es lo que ellos quieren, es llegar a eso, a destruir España, porque le tienen odio. Parece esta hispanofobia. Claro, ellos dirán que no, que lo que no les gusta es la España actual, o la España histórica y tal. Bueno, es que la España histórica es la España real. Y
y no puede ser sustituida por las 4 fantasías un poco estúpidas que ustedes tienen en la cabeza, ¿no? Efectivamente. Para su España, ¿no? Y que eso lo visten con palabras de tolerancia, democracia y tal, cuando ni son tolerantes, ni son demócratas, ni nada por el estilo, como han demostrado muy reiteradamente. Pero, en fin, vamos a la historia. Lo comentaba hoy, tiempo de ideas. Quería saber en qué situación nos encontrábamos. Bueno, la semana pasada hicimos un llamamiento a nuestros oyentes a comprometerse más, a ser más activos. Y la verdad es que el resultado no ha sido como para echar cohetes. O sea, siempre se viene diciendo que la derecha es... hombre, hay algunas personas que colaboran muy meritorias. Muy meritoriamente, además dándolo todo Pero la gran mayoría no se mueve, prefiere no moverse, prefiere lloricar un poco o quejarse un poco, pero teniendo posibilidad de hacer algo, no lo hacen. Por ejemplo, hay una situación muy comprometida ahora, con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Cádiz, hay situaciones que hay que desmantelar la mentira histórica. Efectivamente, ¿no? Es una cosa absolutamente necesaria, ¿no? Pero si mucha gente prefiere, ya digo, pues lloriquear un poco y no hacer nada, pues no hay nada que hacer. De todas maneras, insisto, ha habido una respuesta insuficiente, pero la ha habido. Pues se ve que hay gente que siente la situación, que cree que hay un problema y que debe resolverse. Y lo que es necesario es que esta mentalidad se extienda más. Como decía Julián Marías, no pienses tanto en lo que va a pasar como en lo que puedes hacer. Y si uno piensa en lo que puede hacer, se da cuenta de que puede hacer más de lo que muchas veces piensa o imagina, ¿no? Desde aquí agradecer a toda esa gente que se está movilizando en la medida de sus posibilidades y animar a que aquellos que lo hacen que se movilicen, porque hay que pasar, usted lo dice siempre muy a menudo, hay que pasar de la queja a la acción. Exactamente. Bueno, hoy teníamos la edad de apogeo de Europa. ¿Qué tiempo concurre, qué tiempo abarca esto que denomina usted en un libro, que además yo creo que es un libro que senta un precedente muy interesante, que es que usted cambia las divisiones conocidas hasta la época, ¿no? De época contemporánea. Es una nueva historia, de España, ¿no? Pues es una queja bastante generalizada entre los historiadores, la división en edades, antigua, media, moderna y contemporánea, no tiene pies ni cabeza, tal como está concebida. Más según avanzamos, eso queda obsoleto, claro. Entonces, primero, porque esa división atañe solamente a Europa y no al resto del mundo, y muchas veces se utiliza para todo el mundo, ¿no? Y, por otra parte, he dividido la historia de Europa en 5 edades. La edad de formación, que corresponde básicamente a la época romana, y el cristianismo, ¿no? La edad de supervivencia, que corresponde a la caída desde el imperio, la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones sucesivas, que fue una época muy dura, que pudo haber aniquilado la cultura europea en embrión, ¿no? En una crisis tremenda, sobre todo a manos del Islam, y que se salvó gracias al cristianismo. Luego la edad de asentamiento o baja edad media, cuando Europa se ve libre de sus principales enemigos y comienza con las cruzadas, que fue un intento que fracasó, pero fue un intento ya de hacer retroceder al Islam. Luego viene la edad de expansión, cuando Europa sale de sí, ¿no? Destaca en los planos cultural, militar y político, en medio de grandes confrontaciones internas. Esa época la hemos tratado de forma sumaria en 2 de sus aspectos principales, o sea, que fueron la expansión ultramarina, que fue liderada por España y Portugal, y la expansión protestante, que cambiaría el panorama religioso y cultural de Occidente, o sea, del continente. Pero en esa época, de la mano del Renacimiento sobre todo, se produce una verdadera revolución científica a partir de Italia y luego de Inglaterra, entre otros, que fundamentará la evolución posterior, desde finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, que dará a Europa, especialmente a algunos países, empezando por Inglaterra, un poderío, incontrastable para el resto del mundo, ¿no? Y es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Es interesante el tema porque, con motivo de la crisis griega y la crisis europea en general, conviene volver al problema de qué es Europa.
Europa es ante todo una civilización, como otras que ha habido y que han desaparecido o que están en decadencia, y que actualmente la propia civilización europea se encuentra en decadencia. No sabemos si es reversible o no, ¿no? Para constatar esta decadencia basta observar la posición de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora. No solo ha perdido Europa su preeminencia intelectual, literaria, científica, política y militar, sino que en gran medida es hoy una especie de protectorado de USA, que fue quien salvó las democracias en media Europa en la Guerra Mundial, aunque lo hizo aliándose con el totalitarismo soviético y dejando gran parte del continente bajo su poder. Entonces, debemos plantearnos ¿qué entendemos por Europa? Esto no es una cuestión fácil, porque Europa se compone de naciones, de culturas y de historias muy distintas, y además con una larga tradición de luchas y de enfrentamiento entre ellas. La última de estas grandes contiendas, como todos sabemos, pues ha sido la Segunda Guerra Mundial, que por todos los indicios marca el paso del apogeo de Europa a su decadencia, sea una decadencia definitiva o no, como digo. Política y militarmente nunca ha existido una entidad europea, más bien lo contrario. En el terreno económico encontramos algunos rasgos, como la escasa esclavitud después del Imperio Romano, un sistema en evolución hacia el capitalismo, aunque existen definiciones muy diversas de capitalismo. Encontramos, en cambio, o sea, por contraste con estas profundas divisiones, encontramos corrientes culturales mayoritariamente compartidas, por lo menos en la parte occidental del continente, como el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco, el neoclásico, la ilustración, el romanticismo, etcétera, ¿no? Y diversas ideologías típicas de los siglos XIX y XX que se han extendido por toda Europa, nacieron allí, aunque se extendieron también por el resto del mundo, ¿no? Estos son movimientos culturales, en un sentido amplio, que, como digo, se han extendido por gran parte del continente y cuya base común en casi todos estos movimientos es el cristianismo, en sus tres versiones principales, ¿no? La católica, la ortodoxa y la protestante. Y de hecho podemos definir tres Europas a partir de su origen religioso. O sea, la del sur es mayoritariamente católica, la del centro-norte es protestante y la del este es ortodoxa, aunque en todas ellas hay excepciones importantes. Polonia, por ejemplo, es católica, Croacia es católica, bueno, Croacia está en el sur también. En fin, Irlanda es católica, esta media Alemania es católica, ¿no? En fin. Sí, hay minorías o minorías... Bélgica también, por ejemplo. Ha sido parte de Holanda también. Y también podemos distinguir hasta el siglo XIX dos Europas políticamente. La Europa de las naciones, en el arco occidental europeo, desde Escandinavia hasta España, o sea, pasando por Francia, Inglaterra, etcétera, y la Europa de los imperios, que han ocupado durante siglos la Europa central y oriental. Para que nos entendamos mejor, considero aquí naciones, unas comunidades culturales bastante homogéneas, con un Estado propio, y entiendo por imperios unos estados basados en alguna nación, pero que se extienden sobre comunidades culturales muy distintas. A partir de la Revolución Francesa, lo que había sido bastante natural en el occidente europeo fue extendiéndose hacia el este hasta derrumbar con la Primera Guerra Mundial los imperios austrohúngaro, ruso y otomano. Queda claro. Sí, en fin, que Europa se va conformando a lo largo de los siglos como el continente cristiano por excelencia. Que en la edad de expansión va extendiendo su cultura y su religión, sobre todo en el Imperio Español. Y que se va conformando frente a enemigos exteriores, el más poderoso de los cuales fue el Islam durante siglos, que solo dejó de ser una amenaza seria cuando cayó en decadencia definitiva el Imperio Turco a finales del siglo XVII. O sea, en 1680 y tantos todavía... representaba una amenaza para Europa. Bueno, amenazaban a Viena. Estuvieron cerca de tomar Viena, que les habría abierto toda la el puerta paso hacia todo el Europa. Sí. Sin embargo, pese a ser, podemos definirlo como el continente cristiano, durante el siglo XVIII, que es cuando comienza la edad de apogeo en Europa, se produce un progresivo socavamiento del cristianismo. Salen corrientes abiertamente contrarias a él, sobre todo a partir de Francia, que culminan en la Revolución Francesa
y que más tarde desarrollan ideologías diversas, como el marxismo, el liberalismo, los fascismos. Bueno, el liberalismo es anterior al marxismo. Al marxismo. Y a menudo este fenómeno se ha interpretado como propio del catolicismo. Es decir, este anticristianismo, que es anticatolicismo fundamentalmente, mientras que los protestantes habrían inaugurado una época, a partir de Lutero y de Calvino, ¿no?, una época de mayor libertad de conciencia mediante el libre examen de la Biblia, y ello habría tenido su repercusión política en el desarrollo del liberalismo, a partir de Inglaterra, claro, quedando los países católicos sometidos al absolutismo político hasta provocar la Revolución Francesa a finales del XVIII. Pero, como ya vimos al hablar de la Edad de Expansión, que tratamos el protestantismo y la expansión, sobre todo española y tal, el fenómeno fue bastante más complejo y muy contradictorio, ¿no? Y creo que podemos explicar la edad de apogeo europea con dos grandes tendencias fundamentales. La revolución industrial, que dio a algunos países europeos, y al final a todos, ¿no?, una potencia económica y militar muy superior a cualesquiera otras civilizaciones o potencias del resto del mundo, y el auge de las ideologías más o menos agudamente anticristianas. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, sí. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria y nos quedamos justo en este punto y volvemos de inmediato, no se mueva nadie. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Estamos hablando de la edad de apogeo de Europa. Don Pío, nos habíamos quedado en esas dos cosas que usted había comentado, Sí. ¿no? La parte, vamos a decir, técnica, industrial, etcétera, y la parte ideológica, que caracterizan muy fuertemente a toda esta época, que además la caracterizan de manera muy distinta según los países. En la edad anterior, la edad de expansión, pues Europa mostraba un dinamismo cultural y religioso muy fuertes, pero militarmente no era muy superior a otras civilizaciones, ni técnicamente siquiera, o era en pequeña medida, ¿no? Pero a partir de la Revolución Industrial su superioridad se vuelve absoluta. Y, sin embargo, cuando hablamos de Europa debemos especificar que no era toda Europa, sino algunos de sus países, y especialmente Inglaterra. Es en ese periodo cuando se construye fundamentalmente el Imperio Británico, el más extenso que ha conocido el mundo, y el Imperio Francés, también muy extenso, sobre grandes zonas de los demás continentes. En cambio, una potencia como España, que había sido puntera en la edad anterior, pasa a un segundo plano, como vimos ya, y entra en una profunda decadencia durante el siglo XIX. De esto hemos tratado un poquillo y habrá que tratarlo porque es uno de esos temas que no se acaban nunca. No se acaban nunca. Bueno, entonces vamos a ver un poco la revolución industrial. A finales del siglo XVIII, en Gran Bretaña, pues hubo una rápida sucesión de inventos y perfeccionamientos mecánicos que afectaron a la industria textil, a la metalurgia, a la minería, los caminos y canales, las locomotoras, en fin. Fue una auténtica revolución muy fuerte. Y es curioso que podemos ver, porque se ha dicho que en la España del siglo XVI, Blasco de Garay había inventado una máquina de vapor para propulsar barcos que no llegó a aplicarse. Y a principios del siglo siguiente, Jerónimo de Allanz, un prolífico inventor, habría patentado un ingenio a vapor para extraer agua de las minas. Pero, como fuere, ni España ni otro país, ninguno de aquel siglo, estaban en condiciones de explotar los inventos de modo acumulativo como se hizo en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Y esta acumulación de avances técnicos es lo que suele llamarse revolución industrial, que más bien una evolución sostenida, que luego se extendió por Europa y USA en el siglo siguiente, y que iba a transformar la producción fundamentalmente agraria de Europa Occidental en fundamentalmente fabril, de algunos países de Europa Occidental. Y, o sea, pasar de que la producción fuera básicamente agrícola, que como había sido desde la revolución del Neolítico, hasta una economía cada vez más industrial, ¿no?, cada vez más fabril, ¿no? Esto dio a algunos países un poder, ya digo, que nunca antes había alcanzado ninguna otra civilización. Por eso es por lo que llamo edad de apogeo, porque es la edad de apogeo de Europa y que va a durar unos 2 siglos, entre el siglo XVIII y la Segunda Guerra Mundial, como ya dijimos, ¿no?
La revolución industrial consistió, en lo esencial, en el empleo de máquinas movidas por fuerzas no humanas ni animales, sobre todo por el vapor. Ya Aristóteles había indicado que la esclavitud desaparecería cuando la lanzadera del tejedor se moviera por sí misma, es decir, probablemente nunca. No parecía que ello pudiera llegar a ser posible. Pero comenzó a ser posible en 1784, cuando el escocés James Watt, yo hablo muchas veces de Inglaterra y pocas de Gran Bretaña, pero la verdad es que los escoceses, sobre todo, tuvieron un enorme papel en la revolución industrial y también en la ideología, ¿no? Alguno ha dicho que el siglo XIX fue hecho por 3 holandeses, ¿no? Hume, en fin, ideológicamente. Sí, es una de esas cosas como que se dicen que el siglo XX lo hicieron 3 judíos, ¿no? Einstein, Freud y Marx. Y el resto no existió. Sí, bueno, es una exageración, ¿no? Pero quiere decir que Escocia tuvo en aquel momento un enorme papel, tanto en la ideología, Adam Smith, Hume, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora. Puede ser Watt, no, pero es más bien, yo creo, la referencia es... hombre, sea posible. Bueno, lo siento, ya no me acordaré. Pero lo que está claro es que si ceñimos a que la construcción de Europa durante el siglo XX son estos 3 personajes, sí, claro, nos estamos quedando inconclusos, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, quiero decir, tenemos que hacernos una idea muy global, muy general, ¿no? Como digo, fue en el 1764 se inventó la máquina de vapor, o por lo menos con capacidad de ser aplicada sistemáticamente, no como a los precedentes que podía haber habido en España. Y 3 años después, pues un inglés, Cartwright, patentó un telar mecánico a vapor que hacía exactamente lo que Aristóteles había dicho, pensando que jamás podría ser posible, ¿no? Si consideramos el trabajo como una esclavitud, aquello parecía anunciar una edad dorada en la que el conocimiento y dominio de las fuerzas de la naturaleza harían que éstas trabajasen para el hombre y quedase superada la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y comenzaba la era de las máquinas que irían sustituyendo a los talleres manufactureros anteriores, ¿no? Bueno, estos inventos británicos coincidieron con un maduro sistema financiero, que esto es muy importante. Había con préstamos a bajo interés del 5%. Anteriormente la usura y el desorden un poco financiero eran muy grandes, ¿no? En gran parte por la escasez de capital, ¿no? Y ya existía, en el siglo XVIII se desarrolló en gran parte de Europa una red de comunicación de ideas y de noticias, sí, que permitieron convertir rápidamente las innovaciones en negocios productivos. Inglaterra, además, disfrutaba de una masa de capitales atesorados mediante el comercio, la explotación colonial y el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos tiene una importancia muy considerable en la acumulación capitalista, ¿no? Inglesa, ¿no? Y además tenía una economía unitaria, al revés que el resto del continente, porque en Francia, en España, en Alemania, las aduanas interiores estaban por todas partes, ¿no? Esto dificultaba muchísimo el comercio, ¿no? Con numerosas tarifas y peajes locales que estorbaban el tráfico. Inglaterra tenía otras ventajas porque disponía de minas de carbón, de hierro y otros minerales imprescindibles que podían ser utilizados sin los altos costes de transporte que tenían en otros lugares, ¿no? Un carbón muy bueno, hierro de buena calidad, etcétera, ¿no? Más tarde importaron mucho hierro de Vizcaya, por cierto. No obstante, estas condiciones favorables no habrían dado lugar a la revolución industrial sin la iniciativa y las ideas afortunadas de algunos hombres con espíritu de lucro y de dominio de la naturaleza. De tipo de hombres que ya Bacon había propuesto. No sé si hablamos en alguna ocasión de eso. O sea, Bacon plantea una sociedad ideal de productores y de inventores y productores, etcétera, ¿no? Y surgieron asociaciones entonces como una llamada Sociedad Lunar para discutir y difundir las nuevas técnicas, entre otras cosas. Es decir, hubo desde un principio un gran interés. En Inglaterra se había fundado ya antes
la Royal Society, que era una sociedad científica, ha sido quizás la más importante de la historia. Y al principio, pues, como suscitaba la burla de la gente. Dice, estos chiflados a que se dedican a pensar sobre cosas raras que no vienen al cuento, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Sí. Pero allí aguantaron, superaron el ridículo y consiguieron todo eso, ¿no? Y las invenciones estas, técnicas, no debieron mucho a la ciencia. Es decir, eran prácticas, eran gente con ideas prácticas, ¿no? O sea que se desarrollaron como mera tecnología empírica, sin demasiada atención a principios generales científicos, ¿no? Y de todas maneras la actitud científica pesó en alguna medida y pronto se combinarían los dos factores, el científico y el técnico, y el empírico técnico, para dar mayor impulso a la industria. Estas iniciativas proporcionaron a Inglaterra una ventaja de principio que le permitió extender sus géneros de buena calidad y baratos por Europa y las colonias. Esto además arruinó a muchísimos pequeños productores en otros países, empezando por las colonias de la India, por ejemplo, ¿no? Pues precisamente por eso. Por otra parte, los ingleses prohibían que en la India se desarrollaran industrias parecidas. Lógicamente sí, pero claro, aprovechaban su ventaja inicial, claro. Y esta ventaja se acentuaría después de las guerras napoleónicas, cuando gran parte del continente sufrió devastaciones y las flotas mercantes fueron destruidas por la armada inglesa. Los ingleses se preocuparon mucho cuando en la guerra napoleónica en España se preocuparon también de destruir manufacturas españolas y bueno, hicieron bastantes tropelías, ¿no? Para evitar cualquier competencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que pensaba Aristóteles y otra mucha gente, las máquinas, en lugar de eliminar el trabajo, porque es curioso que hubo una resistencia en la propia Inglaterra, sí. Unos movimientos de destrucción de máquinas, de destrucción de fábricas, porque decían que dejaban sin trabajo a los trabajadores de siempre. Estos ¿no? avances técnicos que claro, iba a hacer falta menos mano de obra. Mucha gente lo decía, esto va a acabar con la mano de obra y vamos a ser sustituidos por máquinas. Y la gente va a quedarse sin trabajo y por lo tanto sin ingresos. Es decir, y sin embargo lo que ocurrió fue más bien lo contrario. O sea, el trabajo se multiplicó y se hizo también más penoso y más sistemático. La mano de obra necesaria vino asegurada por el aumento de la población inglesa, que pasó de casi 6 millones a mediados del siglo XVIII a 11 millones hacia finales, que fue una tasa de crecimiento superior a la continental, ¿no? Sí, toda Europa, vamos. Sí, a la media. Sí, sí. Y debido a mejoras agrarias, que aumentaron notablemente las cosechas, mientras que lo que llamaban las enclosures o cercamientos, que fueron iniciados en la época de los Tudor, y pues lo que hacían era expulsar a los campesinos de las tierras comunales. Es decir, por una parte se creaban las fábricas, necesitaban mano de obra barata, y esa mano de obra barata se la proporcionaban la expulsión de campesinos de las tierras en las que habían estado siempre asentados, ¿no? Que además se hizo de una manera brutal, mucho más brutal que en España, ¿no? Y en los siglos XVI y XVII, las expulsiones aquellas tenían por objeto dedicar el terreno a la cría lanar, pero en el XVIII buscaban rentabilizar los cultivos, es decir, hacerlos más productivos con menos mano de obra y además ocupar todas las zonas comunales, ¿no? Y a partir de 1760 los cercamientos pues cobraron un impulso mucho mayor, que en unas cuantas décadas pues privatizarían la práctica totalidad de las tierras comunales, de las que hubieron de irse cientos de miles de familias que antes tenían ya sus medios para una subsistencia precaria, pero ahora quedaban en la miseria. Mientras los latifundistas capitalizaban la tierra, un fenómeno similar a lo que hubo también en Hispanoamérica con la venta, con el recorte de los resguardos de indios y la venta de tierras realengas, ¿no? Y ahí pues se produjo un doble proceso de mayor productividad agraria y disponibilidad de una masa de trabajadores forzados, claro, para las nuevas industrias, en las que tenían que trabajar a veces padres, madres y niños con salarios ínfimos.
Porque esto, algunos dicen que no es cierto, aquellas condiciones de miseria y de explotación que hubo, pero sí, indudablemente, durante bastante tiempo, ¿no? O sea, como gran parte de los trabajos requerían poca fuerza física, pues los niños podían hacerlos igual que los mayores, pero con mucha menor paga, Claro. por lo que el trabajo infantil cundió extraordinariamente. Y otros trastornos que trajo la revolución industrial pues fueron el hacinamiento de la gente en tuburios. Sí, claro, venían del pueblo a las grandes ciudades, a lo mejor a las fábricas. Sí. En verdaderos tuburios, ¿no? En suburbios superpoblados, ¿no? Y estas placas se desarrollarían más en el siglo XIX y fueron producto no solo de la avidez de los propietarios, de los empresarios, sino también de la falta de experiencia social ante las consecuencias inesperadas de un fenómeno histórico nuevo, ¿no? ¿Cómo era esto? Claro. Y, en fin, ha habido mucho debate sobre las causas de que la revolución industrial naciera en Gran Bretaña y no en otros países. Y no hay una causa determinante, pero sí encontramos condiciones muy favorables, más favorables allí que en otros lugares. En Inglaterra, en el ¿no? Reino Unido, que por ejemplo en Alemania o Francia, sí. O sea, yo digo en general Inglaterra, Sí. y evito decir Reino Unido, excepto cuando es necesario, o Gran Bretaña. Lo sé, por eso se lo preguntaba. Sí, porque el contenido nacional real del Reino Unido es inglés. Es inglés. Es Inglaterra es el que da todo su contenido cultural, vamos a decir, en un 90%, ¿no? Y entonces se puede decir Inglaterra en ese sentido. Sí, además, pero cuando nos referimos a Inglaterra, efectivamente no lo podemos comparar con país de Gales, por ejemplo. Sino que, los galeses y los escoceses se ofenden si les confundes con los ingleses. Eso es. Pero la realidad es que hablan en inglés, su literatura es inglesa, casi todo es inglés, ¿no? Y ellos son la manera, además fueron conquistados a sangre y fuego, ¿no? Sí. Por los ingleses. Es decir, es una cosa que queda un poco en la memoria, aunque no tenga demasiada importancia, pero está cobrando importancia en la actualidad, sobre todo en Escocia. Claro. Vemos esa tendencia separatista muy fuerte, porque no hay que olvidar que la unión con Escocia fue obtenida por medio de chantajes, presiones y mil cosas que no... y sobornos, ¿no? Sobornos a una parte de... Eso después de haber habido batallas y ataques y continuamente, y que no ha sido de invasión, ¿no? un camino de rosas, sino que... No ha sido un sometimiento. una unión, ha sido básicamente un sometimiento. Pues, si te parece, don Pío, cortamos aquí, hacemos la última pausa publicitaria y continuamos en Una Hora en Libertad. En Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Pues continuamos en la recta final, don Pío, nos quedan 15, 17 minutos de programa, A ver qué podemos hacer. Bien, tenemos que abreviar mucho, pero digamos que haremos un breve repaso de cómo estaba el resto del mundo sobre esa misma época, ¿no? Y en primer lugar dejar un poco explicar por qué nació en Gran Bretaña. Evidentemente había unas condiciones allí más favorables, que ya las indicamos, pero las condiciones pueden ser buenas, sin embargo no surgir la idea. O sea, los inventos y las destrezas técnicas, pues todo eso vino de la intuición de unos pocos hombres que no era una cosa previsible. Podía ocurrir y podía no ocurrir. El hecho es que ocurrió. Y luego los inventos y las destrezas técnicas para utilizarlos pues se difundieron con rapidez por Europa, con bastante rapidez, lo cual demuestra que las condiciones esenciales de varios países se parecían a las inglesas, aunque en ellas no surgió esa chispa inicial que surgió en Inglaterra, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña. Así, por ejemplo, en el siglo XIX, Bélgica, sobre todo la parte de Valona, Alemania, sobre todo el Ruhr, y con lentitud algo mayor en Francia, pues se irían convirtiendo en potencias industriales rivales de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? Y estas condiciones, en cambio, diferían más en las naciones europeas que rodeaban al núcleo centro-occidental, es decir, por ejemplo, España, ¿no? Cabe preguntarse por qué España estuvo entre los países más lentos en adaptar la revolución industrial, ¿no? Es una cosa rara porque en España había habido una ilustración y unas reformas institucionales y económicas que, sin ser una cosa del otro mundo, pues estaban bastante bien encaminadas y permitían esperar una incorporación no tardía a las novedades que venían de Gran Bretaña, ¿no? Y la causa de este retraso pues fue la invasión napoleónica
que rompió la evolución anterior y dejó el germen de desórdenes, desgarramiento social y guerras que llevaron a España precisamente a su decadencia más profunda, en contraste con el apogeo de otros países europeos. Es decir, Europa no pilló esa edad de apogeo de Europa, ¿no? España, quiero decir. España. Sí, España es parte de Europa. Bueno, no, quiero decir que esa parte de Europa... Sí. España estamos muy acostumbrados a decir España y Europa. Como si no fuera... España es parte de Europa con mejor o peor fortuna. Pero siempre mantengo esa teoría, independientemente de que esté en la Unión Europea o no. Claro, pero se tiende a eso. Hay que europeizarse, ya estamos europeizados de siempre. Eso es. Y es que hemos caído en la trampa, incluso muchas veces de los medios de comunicación, en la trampa del lenguaje. Sí, constantemente. Y hay que denunciarlo y hay que autocorregirlo. Como cuando dicen Cataluña y España y cosillas así, ¿no? Efectivamente. Bueno, también diferían mucho las condiciones fuera de Europa, excepto en USA, ¿no? En USA se desarrolló con gran rapidez también todo esto, ¿no? Y Hispanoamérica sufrió convulsiones parecidas a las españolas, por lo cual quedó muy, muy atrasada, ¿no? Y bueno, ha habido también discusión sobre por qué la revolución industrial no nació en otras civilizaciones, como la China, que en muchos aspectos está muy avanzada. Pero la verdad es que China, igual que España en el siglo XVI y el resto de Europa, ¿no?, carecía de un sistema financiero, carecía de el difundido y entusiasmo por el lucro que había tanto en Inglaterra. Carecía también del individualismo y el espíritu de iniciativa y el sistema informativo necesarios, aunque no fueran suficientes. Y lo mismo que en China, pues pasaba en la India, que durante el siglo XIX se convirtió en colonia inglesa, productora de materias primas para la metrópoli, la cual mantuvo una estricta separación racial y evitó allí una industria que pudiera competir con la inglesa. Y durante el siglo XVII, la India había experimentado además constantes luchas entre el imperio mogol, el más propiamente indio de Maratha, uno al sur, y el movimiento Sikh. Eran grupos étnicos y religiosos, ¿no?, que estaban en constantes pugnas, ¿no? Por tanto, las grandes compañías holandesa e inglesa instalaron y extendieron sus enclaves por las costas de la India y fundaron su propia compañía que ocupó a su vez zonas costeras. Los franceses, me refiero. Y en el siglo de la Ilustración, pues aumentaron las pugnas para darse cuenta de lo que había en la India, ¿no? La India era un continente muy civilizado, con una historia de civilización extraordinaria, ¿no?, de civilizaciones diversas, ¿no? Y en fin, al final terminaron en la rivalidad entre holandeses, franceses e ingleses. Terminó a favor de Inglaterra, gracias a un aventurero llamado Robert Clive, que venció a los franceses y luego a los mogoles, haciéndose con Bengala y otras regiones, y a partir de ahí, entonces, ya aquello se convirtió en una colonia. O sea, ya cayó bajo el poder inglés. Es una pena, ¿no? Porque quizás, una pena... no tenía las condiciones tampoco para desarrollar una revolución industrial, pero en cierto modo la sufrió bastante. Sufrió bastante porque los tejidos ingleses, los productos ingleses, que eran mucho más baratos y eran de buena calidad, pues fueron arruinando el sistema económico, con lo cual creando una gran pobreza, hambre muchas veces, hubo hambres muy, muy masivas. Bueno, en pleno mitad del siglo XIX, al lado mismo de Inglaterra, hubo la gran hambruna de Irlanda, que mató a 1 millón de irlandeses. De hambre, literalmente, hizo emigrar. Y eso en una isla que producía gran cantidad de alimentos. Y que estaba al lado de Inglaterra, el país más rico del mundo en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, y todo fue porque los irlandeses, la masa de los irlandeses, habían sido despojadas por los ingleses de sus mejores tierras, vivían de la patata, o sea, la patata era la base de su alimentación, hubo una plaga de la patata, por consiguiente, murieron de hambre, a pesar de que el país producía carne, producía frutos, producía todo tipo de cosas, ¿no? Pero los ingleses lo dejaron. Fue una especie de genocidio, ¿no?, un poco disimulado. Sí. Murieron de hambre cerca de 1 millón de personas en esa época. Bien, bueno, pues digamos que ya en China y la India, que eran las zonas en que
teóricamente Se podía haber triunfado desarrollado también algo así, ¿no? Sí, y al final no triunfa. No, y en cuanto al Islam, que era otra de las grandes civilizaciones, pero continuaba estancado intelectual y científicamente, ¿no? Bajo unas estructuras muy despóticas, ¿no? Eso ya desde el siglo XII-XIII, ¿no? En los siglos XVII y XVIII el Islam estaba dividido en tres imperios, el otomano, el persa y el de los grandes mogoles de la India, aparte de algunos reinos menores como Marruecos. Pero ya digo, ahí no había condiciones en absoluto para que se desarrollara una revolución industrial. De hecho, hasta hace muy poco su capacidad para adoptar la industria y la técnica occidentales ha sido muy escasa, ¿no? Y bueno, todos estos países fueron sometidos al dominio directo o indirecto de las potencias europeas, de algunas potencias europeas. Así, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que los ingleses impusieron a China un consumo masivo de opio mediante una guerra. O sea, cuando los chinos, el opio causaba estragos, sobre todo entre la juventud china, pues el emperador trató de prohibirlos, pues declararon la guerra y producto de aquella guerra hubo dos guerras del opio, ¿no? Que también participaron los suseños, era un comercio en que participaban muchos, y producto de aquello fue Hong Kong, la colonia de Hong Kong, que tenía un plazo de devolución que luego los chinos obligaron a cumplir, ¿eh? O sea, los ingleses querían que siguiera aquello como estaba, pero los chinos dijeron que se había acabado. Y se llegó y simplemente Inglaterra no tenía la menor posibilidad de oponerse, ¿no? Hace pocos años. Sí, yo creo que fue en el año 2000 o 1999, no, o un poco antes quizás. Sí. Me acuerdo perfectamente del último día. Algo pasó con Macao. Bueno, Macao, con la revolución de los claveles, Portugal abandonó sus colonias. Sí. Bien, otro aspecto de la revolución industrial, otro día hablaremos de la cuestión ideológica, que es no menos importante, sí, quizá incluso más. Otro aspecto de la revolución industrial se ha atribuido al protestantismo, es decir, el protestantismo habría creado las condiciones para la revolución industrial. Sí. Sin embargo, para empezar, Inglaterra era un país protestante sui generis, era anglicano. El anglicanismo es muy parecido al catolicismo, más que a los protestantes normales, solo que no reconoce al Papa, es una iglesia nacional. Sí, además, allí el Papa es el rey de Inglaterra o la reina, lo que corresponde. Enrique VIII, ¿no? Es una cosa absurda, pero bueno. Se inventaron. Pero eso para empezar. En segundo lugar, el segundo país al que se extendió la revolución industrial fue Bélgica, la católica Bélgica, mientras que la calvinista Holanda se retrasó mucho. El Ruhr en Alemania era en gran medida católico también. Luego Francia, más tarde el norte de Italia, se industrializaron mucho, es decir, la revolución cuajó en los países católicos tanto o más que en los protestantes, claro. En cambio, por ejemplo, se retrasó mucho en los países escandinavos y en grandes partes de Alemania, ¿no? Lo que sí debe guardar es cierta relación con el cristianismo en general, aunque eso no es fácil explicitarlo, ¿no? No es fácil explicarlo, ¿no? Pero es decir, si, como decíamos, la esencia, la raíz de Europa es el cristianismo, parece evidente que todos sus desarrollos tienen que ver con el cristianismo. Claro. Incluso estos desarrollos ideológicos contrarios al cristianismo, como surge el marxismo y tantos otros, ¿no? Y además, por otra parte, es curioso también que la revolución industrial fue adoptada por Japón después de muchas reticencias, con un enorme éxito también. Japón, la tradicional Japón. Sí, allí no cabe hablar de cristianismo, pero vamos, la verdad es que los desarrollos vienen un poco por esta línea, ¿no? Y es fácil también percibir cómo estos procesos pues tienen relación con la edad anterior, con la edad de expansión, porque durante esa edad Europa, aunque no superaba en poder material y demográfico a otras civilizaciones, algunas pocas naciones de Europa, más bien pequeñas y no muy pobladas como España, y en frecuente pelea con otros países europeos y con el Islam, pues habían abarcado al mundo.
O sea, habían dado la vuelta al mundo, habían conquistado imperios o grandes zonas, estaban colonizando, etcétera, ¿no? Y evangelizando en el caso español, ¿no? Es decir, esto se había hecho pues con embarcaciones precarias. Una tormenta podía dispersar o hundir una flota entera y ahogar a miles de hombres, como pasó a veces, ¿no? Pues habían surcado todos los mares del planeta, habían descubierto casi todas las tierras habitadas, ¿no? Descubierto quiere decir, porque a veces se dice, bueno, es que América ya estaba descubierto por los indios. No, los indios no tenían la menor idea de que estaban en América. No tenían la menor idea de que... ¿Dónde estaban? Claro, no podían relacionarlo con el resto del mundo. A partir de entonces sí, ¿no? Entonces, de hecho, en aquella época de la edad de expansión, los chinos y otros muchos, los islámicos, los japoneses, los indios, ¿no?, podían haber hecho cosas parecidas. Técnicamente estaban en capacidad, pero no las habían hecho. O sea, bueno, por ejemplo, los polinesios realizaban navegaciones increíbles con embarcaciones primitivas, ¿no? Pero, ya digo, este tipo de expansión no llegó a darse fuera de Europa. Y creo que es un aspecto muy importante para entender, cuando hablamos de Europa y de la cultura europea, entender todo esto. Que actualmente hay una tendencia a desvalorizarlo e incluso a denigrarlo, que es muy peligrosa, ¿no? Y todo esto fue también uno de los aspectos que creó las posibilidades de la revolución industrial. Bien, queda ya muy poco, ¿no? Quedan 3 minutos. 3 minutos. Me avisan desde control. Bueno, entonces vamos a decir dos cosas. En España, como dije al principio, a pesar de que era al terminar el siglo XVIII, España seguía siendo una gran potencia, la tercera o cuarta del mundo, con un gran imperio, etcétera. Sin embargo, y además podía perfectamente haberse incorporado pronto a la Revolución Industrial, como lo hicieron otros países católicos, por supuesto, pero no lo hizo debido a la invasión napoleónica. La invasión napoleónica no solo creó un desastre tremendo, destruyó gran parte de la economía española, causó una cantidad enorme de muertos, sobre todo entre gente joven. No solo eso, sino que dividió al país internamente, como nunca lo había estado. Es decir, de repente aparecen lo que llaman las dos Españas, que dan lugar a varias guerras civiles. Esto hace que durante el siglo XX luego hay una intervención constante en los asuntos internos por parte de Inglaterra, también de Francia, etcétera. Esto es una época realmente muy mala para España, ¿no? Y una de sus consecuencias fue que se quedó completamente imposibilitada para la Revolución Industrial y además, insisto, porque hay que insistir en ello, la Universidad Española se hunde a los niveles más bajos que ha tenido. Un retroceso que yo creo que seguimos pagando a día de hoy. Sí, por supuesto. Pues don Pío, yo creo que es interesante que continuemos, no sé si la próxima semana o la posterior, y rematemos este tema, porque nos han quedado muchísimos temas inconclusos. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que muchísimas gracias por este programa, por esto, y yo creo que la próxima semana y gracias a nuestros oyentes, y insisto, es necesario comprometerse porque no debemos claudicar ante la situación que como usted dice, de la queja a la acción. Y importante porque se avecinan tiempos complejos. No me la tengo a ir más allá. Sí. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Les esperamos el próximo domingo aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.